En esta ocasión, compañeros, les vamos a hablar del tema epistemología y positivismo lógico. Los que integran este equipo es Álvarez Martínez José Sixto, Barradas Holguín Williams y Villanueva Vitela Estrella. El término epistemología deriva de dos sufijos, los cuales provienen del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Por ello, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, de su posibilidad, alcance y base general. Algunos otros autores también han asociado este concepto a otros, como lo es la filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento o nociología. El último concepto, la nociología, es aquella que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Diversos teóricos han manifestado que, aunque existen diferencias entre estos conceptos, en general tienen similitudes entre sí. Estos conceptos son diferentes en cuanto a composición, en cuanto a letras, en cuanto a palabras. Sin embargo, desarrollan un concepto unánime que se deriva de la epistemología, encargadas del saber de la epistemología, de estudiar el conocimiento, como lo es la epistemología. Como consiguiente, la epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociales, que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios que lo justifican o validan. Es decir, se ocupa de los fundamentos o criterios que validan y que nos dan la oportunidad de refutar, defender las bases o creencias de ese conocimiento. El ser humano nace y con ello nace un conocimiento limitado de lo que lo rodea, es decir, que no posee todo el conocimiento a diferencia del que va obteniendo a lo largo del tiempo. Cuando se es adolescente, se rodea de un medio diferente en el que adquiere conocimientos desde los más básicos hasta aquellos más altos que pueden llegar a revolucionar lo que está viviendo, inclusive a cambiar su forma de pensar. La epistemología también se ocupa de contar con la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o la justificación. En filosofía, los conceptos siempre desarrollan un significado más profundo. El concepto de verdad. Podemos referirnos a una realidad, podemos hablar de una realidad ontológica, la realidad del ser, o de una verdad lógica, del conocimiento de la proposición mediante la que se expresa un juicio. Para mí la verdad no es solo una realidad, sino que va más allá. Para mí es una realidad que te hace libre, que te hace romper las ataduras que te detenían. Un ejemplo de ello es el libro Reina Valera, 1960. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los teístas, los creyentes, tienen su propio concepto de verdad. En cambio a esto, o lo contrapuesto a esto, es que los ateos refutan que lo que los teístas dicen es erróneo, que no pueden confiar en algo que no pueden ver. Sin embargo, nunca van a poder lograr cambiar el concepto que tiene un teísta acerca de lo que es verdad. El concepto de realidad es la definición de realidad, supone un problema filosófico. Es aquello que acontece de manera verdadera o cierta. Es aquello que se opone a la fantasía y a la ilusión. Un ejemplo de ello es el origen del universo. Lo opuesto a realidad es la nada. ¿Qué es la nada? La nada es aquello inexistente, aquello que ni siquiera se puede definir con palabras porque supone un problema filosófico, pero la nada es algo que no es real, algo inexistente, una fantasía, una ilusión. El origen del universo, muchos refutan que este se creó a partir de la nada. El famoso científico Stephen Hawking estuvo a favor de un universo autodiseñado.
Estuvo a favor de que la nada puede crear algo como el universo. Pero ¿cómo es que la nada, que no tiene conocimiento sobre sí mismo ni siquiera, puede crear algo tan maravilloso, sobrenatural como lo es el universo? ¿Cómo es capaz de crear árboles? ¿Cómo es capaz de crear agua? ¿Cómo es capaz de crear estructuras tan complejas como lo es el ser humano? El ser humano es una estructura tan compleja que ni siquiera la tecnología de hoy en día ha llegado a entender en su totalidad. Jean William Fritz Piaget fue un epistemólogo, psicólogo, biólogo suizo. Piaget fue considerado el padre de la epistemología genética. Él es reconocido por sus estudios de la infancia y por su teoría sobre el desarrollo de habilidades y la inteligencia a partir de la interacción de genes y ambientes. Piaget refutaba que la inteligencia y las habilidades que posee un individuo están estrechamente relacionadas con la interacción entre sus genes y el ambiente que rodea a ese individuo. Para Piaget, la epistemología es el estudio de cómo pasar de un nivel de conocimiento a otro, es decir, de un menor conocimiento a uno más elevado. A lo largo del tiempo, el ser humano se va dotando de nuevas habilidades y con ella de nuevos conocimientos. Va adquiriendo conocimientos que van creciendo conforme al paso del tiempo. La epistemología, que estudia la génesis de las ciencias, que escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos, en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. Relacionar la epistemología con la génesis de los conocimientos científicos permite tener diferentes alcances sobre los saberes ideológicos de la época, el impacto y transformación cultural causado por un conocimiento objetivo que a veces se abstrae de la realidad. Para Severio y Watzlawick, la epistemología procura la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de este. La adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo, de la vida, en la cotidianidad del sujeto, pero son las constantes que se verifican en esas vivencias, en la educación y relación sujeto-objeto. Para Lakatos, en su propuesta Los programas de investigación científica, Lakatos fue un economista, filósofo y matemático de origen judío que logró salvarse de la persecución judicial a manos de los nazis. Él consideraba que todo programa posee una historia interna, una historia externa y una historia real. En la historia interna, en el programa, se precisan los desplazamientos progresivos o regresivos de las problemáticas. En la historia externa, son aquellas explicaciones suministradas del ritmo, la localización y selectividad de los acontecimientos históricos del contexto en el cual se ha desarrollado el programa. Por último, ambas historias, interna y externa, que forman la historia real, son contrastadas en el programa. Sin embargo, es importante aclarar que Lakatos otorga prioridad a la historia interna, la cual precisa los desplazamientos progresivos o regresivos de las problemáticas que lo afectan y la victoria que se emerge de un programa sobre otro. Así se consigue una explicación racional del crecimiento del conocimiento. El conocimiento científico, como algo que forma parte de la vida del hombre, no solo como deseo, sino también como necesidad, es en la forma en lo que lo tenemos que ver. Al mismo tiempo, la epistemología debe ser vista de igual manera. ¿Qué es entonces un mirar epistemológico? Es tener conciencia histórica y reflexiva de un mundo que nos observa y rodea. Es estar conscientes de dónde estamos parados en el presente. Una epistemología donde se alberga lo que eres y haces de tu disciplina específica. De lo que trata entonces es de tener presente el cómo modificamos el mundo, pero también cómo somos modificados por el ciclo de mi espacio vital, entre ellos lo natural, lo cultural y lo social. La epistemología
no solo es el objeto de estudio de una disciplina, es más que esto, es una práctica continua y móvil de un mundo dinámico que aunque esté plagado de leyes físicas e inmutables, se encarga de desenterrar o arrancar toda esa incertidumbre estática que sustenta la ciencia en su generalidad. La función de un epistemólogo es ser alguien crítico y reflexivo que se encuentra en constante movimiento para así lograr formar leyes fijas e inmutables con la finalidad de volver a desenterrar la incertidumbre de la generalidad de la ciencia y poner esta a consideración de otros filósofos. En la percepción de este congelamiento, donde se dudó de, del progreso del conocimiento científico de la teoría de la ciencia normal creada por Thomas Kuhn, fue que Karl Popper, un filósofo y profesor austriaco que es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, Popper decía que la labor que ejerce el científico dentro de la ciencia normal es alguien que desarrolla una ciencia poco crítica y reflexiva, es decir, petrificada y agonizante, que asume los paradigmas de forma ingenua sin someterlos a procesos de conjetura y refutación permanente. Inclusive, Popper anuncia que quien construye este tipo de conocimiento científico es digno de compasión, capaz de conducir la ciencia e incluso la civilización al aniquilamiento. Popper decía, la ciencia normal es una actividad rutinaria, susceptible de conducir a la empresa científica al aniquilamiento. Su profesional es muy poco crítico, inexperto, que no pone en duda el dogma dominante y que solo acepta el dogma nuevo acríticamente. Según impulsos de la moda o corriente presente suficientemente seguida, el científico normal es una persona digna de compasión, es un hombre mal formado profesionalmente, ya que ha sido educado con un espíritu dogmático y acrítico. El pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social. La epistemología debe llevar consigo un pensamiento crítico del conocimiento en confrontación consigo mismo, con sus pares e impares e incluso con su propio mundo. Debe ser una epistemología proliferante movida por el viento, la cual reacciona a aquellos adelantos científicos que el sujeto se niega a aceptar ciegamente sin ningún juicio. Lo que es producido como científico, creado por la misma ciencia, debe ser continuamente depurado en procesos subjetivos e intersubjetivos de reflexión. Esto quiere decir que cada conocimiento científico nuevo que se da a través del tiempo, para poderse considerar como conocimiento científico, pasa por procesos de reflexión en los cuales se busca los más mínimos errores para poderlos corregir y dejarlo con un conocimiento científico completamente limpio de errores. Como Michael Masefoli, un filósofo famoso, dijo, como fuente de respiración, expiración, inspiración, que lleva consigo gérmenes fecundantes de una animación capaz de resistir a largo término la pesadez mortífera que tiende a la esclerosis, un viento así es la metáfora por excelencia de la circulación sin freno. Epistemólogo es quien tiene conciencia reflexiva de su hacer científico y cotidiano, del alcance de sus planteamientos en el contexto general y particular, lo que se considera como mirada ecológica, que considera que no puede escapar del error por mínimo que éste sea, pues el saber que darse cuenta y actuar en correspondencia que el error existe, lo mueve nuevamente a reflexión para no disminuirlo, si a bien no pudiere.
sino para saber que está ahí, presente, y afecta por tanto su saber científico, progresivo o degenerativo. Ese darse cuenta de y actuar en correspondencia hace parte del tener una mirada epistemológica, pues el científico investigador debe ser consciente que todo cuando ocurre a su alrededor hace parte de su humanidad vital, de hombre limitado que no transforma, produce y comprende fenómenos que pueden ser ilimitados, pero sí pueden ser aceptables o plausibles para un mundo académico y social. Epistemólogo entonces no es aquella persona encargada de solo hacer epistemología, sino que es ese sujeto que reflexiona constantemente de su ser y hacer respecto a los otros y otro, atravesado por su devenir histórico. Por último, se hace necesario precisar que el conocimiento epistemológico se esencifica en la interacción, por cuanto no se anida en la estructura de pensamientos interno solipsístico, sino también en la interacción de que se tiene control, es decir, una epistemología es un producto de una reflexión compartida. A continuación, hablaré sobre el positivismo lógico, quién fue su creador y aquellos que se opusieron a este pensamiento. El positivismo, que aparece con Augusto Comte en la primera mitad del siglo XIX, fue la filosofía encargada de respaldar la actitud teórica nacida del enfoque cartesiano, y entre sus contribuciones está la idea del estudio científico de la sociedad humana, a fin de superar toda forma especulativa, lo que indica que la realidad social humana debe ser comprendida científicamente. Este tema ya lo habíamos tratado con anterioridad. Hablábamos de que el positivismo se caracteriza por un rechazo a la metafísica y por reclamar un conocimiento riguroso y objetivo fundado en el preceder de las ciencias positivas, la física, la biología, etc. Uno de los principios del positivismo es partir de lo dado, es decir, de los hechos mismos, ya que hablar de las últimas causas resulta contraproducente y engañoso. El lema de Comte era saber para prever, prever para actuar. Prever significa conocer con antelación algo. La manera en que yo interpreto este lema es, por ejemplo, saber para prever. Es decir, que tenemos que tener un conocimiento para poder predecir algo, o sea, para tener la antelación de algo. Y prever para actuar es de que tenemos que tener antelación para las acciones que vamos a realizar en un futuro. El positivismo puede ser periodizado en 3 etapas. El positivismo en sí, el empiriocriticismo, que este se centra en el análisis crítico de la sola experiencia, prescindiendo de cualquier consideración metafísica, y el empirismo lógico. Este limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. A partir de esto surgió la formación del mito de la exactitud, cuestionable en todas las áreas de la actividad científica, no solo por la certidumbre y confianza exagerada que producen los distintos actores sociales, sino también por falta de dialéctica y pertenencia que simboliza. A partir de esta visión filosófica de la ciencia, el positivismo asume la falsa idea de neutralidad científica, que excluye la presencia de la subjetividad en la investigación y en sus resultados, calificándola literalmente sin sentido. Como ya lo vimos anteriormente, la dialéctica es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Hay significados que dicen que es la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. Aunque también de manera esquemática puede definirse como el discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones entendida como antítesis. El positivismo se sirvió de las matemáticas. El positivismo sabemos que ha dejado una huella positiva en el perfeccionamiento de los métodos empíricos y estadísticos. Hay que recordar que el empirismo es aquello que sostiene que todo conocimiento humano proviene de la experiencia sensible, aunque desde mi punto de vista también proviene desde el racionalismo, que este se caracteriza por fundamentar el conocimiento en el pensamiento racional, tomando como paradigma los procedimientos de las matemáticas, que es de lo que estamos hablando. También se sirvió de las matemáticas para perfeccionar los sistemas estadísticos con el fin de superar la metafísica. Esto se logra con resultados muy confiables en relación con sus predicciones. Al superar
la metafísica, yo interpreto como que se deja de lado todo lo inmaterial y se empiezan a tomar datos que son verídicos y hechos, o sea, que pueden ser vistos, o sea, no que son inventados o la creencia ya sea de alguna religión, etcétera. Por su parte, el positivismo instituyó una visión del método que olvida parte del objeto real de la ciencia. Al absolutizar la dimensión cuantitativa, ofrece conocimientos parcelados, que no tienen en cuenta que los escenarios sociales y naturales se caracterizan por la multiplicidad de dimensiones, y con ello impide asumir una comprensión de sistema. El positivismo significó el sostén teórico al establecimiento de la separación entre el sujeto investigador y los objetos investigados, al considerar que el mundo, a modo de objeto de investigación, tiene existencia propia independientemente de quien lo estudia. Después de la década de 1960, la corriente de filosofía de la ciencia de orientación positivista entra en crisis, con la propuesta pospositivista de historia de la ciencia como instrumento de exploración filosófica. Sus autores más reconocidos han sido Thomas Kuhn, Lakatos y Paul Feyerabend. El giro historicista implicó una comprensión de la ciencia derivada de las interacciones sociales y su estudio se ajustó a los contextos sociológicos y económicos que conformaban su evolución histórica. Algunas de las aportaciones de Kuhn es que él establecía en su obra que el desarrollo de la ciencia estaba influenciada por un conocimiento anterior establecido en teorías y leyes creadas por un grupo de científicos o especialistas, es decir, por una comunidad científica. Esto implica que para entender la ciencia actual se necesita un conocimiento previo. Y Paul Feyerabend fue un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento, siempre con un alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular el anarquismo epistemológico. Es uno de los autores de la tesis de la inconsumerabilidad.